Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. ¿Cuánto glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús? Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la iglesia? Aleluya, aleluya. Cuando la lucha es grande, más grande va a ser la victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos declaramos victoria para el pueblo del Señor en el nombre de Jesús? Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que me regala y quiero que todos juntos abramos la palabra del Señor en 1 de Corintios. 1 de Corintios, alabado sea el nombre del Señor. 1 de Corintios, capítulo 1, para la gloria del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es bueno. Con cada uno de nosotros Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para siempre es su misericordia. Dice, mire. ¿No cree usted que Dios es bueno con nosotros? Porque para siempre es su misericordia. 1 de Corintios capítulo 1, verso 10, para la gloria del Señor Jesús. ¿Cuántos queremos oír palabra del Señor? Amén, hermano. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo también en el nombre de Jesús. Dice así, leámoslo todos juntos. En el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Señor Jesús, le vamos a dar lectura. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuánto le damos gloria al Señor Jesús? Tome su asiento glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un tema que Dios me lo puso varias semanas atrás para estudiarlo en el pueblo del Señor. Y sentí en el Espíritu, cuando lo recibí del Señor, que no predicara, sino que mejor lo enseñara. Y yo dije, ¿verdad? En una ocasión que a veces uno comete errores porque no sigue la voluntad del Señor. Amén. Y así nos pasa todo, ¿verdad? Cuando no seguimos la voluntad del Señor, estamos expuestos a cometer errores. Amén. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Y la palabra del Señor aquí en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que el tema que vamos a continuar el día de hoy, ya todos lo sabemos, es la unidad. Hasta mi hermana Ana, ¿verdad?, habló de eso. Unidad, porque eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Unidad. ¿Por qué es importante la unidad? Porque en la desunión hay debilidad. En la desunión no hay progreso. En la desunión hay conflictos. En la desunión, y cuánta cosa le podemos agregar, ¿verdad? Hay falta de respeto. Por eso es importante cada uno de nosotros que atesoremos el consejo de Dios,
¿Cuántos creen que Dios es sabio? 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 Al único sabio Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único sabio Dios. Entonces, nosotros debemos de atesorar el consejo del Señor, porque si no atesoramos el consejo del Señor, vamos a estar caminando con nuestro propio pensamiento, siguiendo lo que se nos viene a la mente, siguiendo lo que se nos viene al corazón. Amén. Y hermanos míos, si nosotros humanamente nos ponemos a seguir y dar esos pasos, pues estamos haciendo a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el consejo del Señor dice, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Os ruego, dice, es una rogatoria del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, a sus hermanos y a nuestros hermanos. Y dice el apóstol Pablo, le pone el sello para que no haya duda. Os ruego, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, primero dice que habléis todos una misma cosa. Si usted va a YouTube, yo no he sido youtubero ni me creo youtubero, simplemente comencé a poner videos ahí, hermano. ¿Cuánto le dan gloria al Señor Jesús? Yo comencé a poner videos porque como la iglesia estaba cerrada, dije yo, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a alimentar al pueblo del Señor? Porque no vamos a dejar que el pueblo del Señor quede desamparado, ¿o sí? ¿Verdad que no? Tenemos que cuidar el rebaño del Señor. Amén. Y en uno de esos videos que está ahí, el primer paso para cuidar la unidad es que todos hablemos una misma cosa. Todos tenemos que hablar una misma cosa. Todos los que predicamos, todos los que tenemos los privilegios del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor, ¿por qué es importante hablar una misma cosa? Para que no haya divisiones. En otras palabras, tenemos que tener un orden que seguir. Y ese orden es la palabra del Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si nosotros seguimos el consejo del Señor, dice la palabra del Señor que vamos a estar perfectamente unidos. La misma palabra del Señor dice que vamos a estar perfectamente unidos. ¿Cuánto queremos la unidad en el Espíritu Santo del Señor en esta iglesia? Amén. Dice que vamos a estar en una misma mente y vamos a estar en un mismo sentir. Pero todos estos beneficios los vamos a lograr si nosotros todos hablamos una misma cosa. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La iglesia de Corintios, hermanos, es una iglesia a la cual nosotros tenemos que ponerle mucha atención en el caso del momento que nosotros estamos atravesando. ¿Por qué es importante ponerle atención a la iglesia de Corintio? Porque la iglesia de Corintio tenía muchas divisiones. Pablo tuvo que enseñar acerca de las divisiones para quitar las divisiones del pueblo. Y eso es lo que Dios me puso semanas atrás, no me lo puso ayer ni antier, semanas atrás. Si ustedes van y buscan los videos, ahí los van a encontrar, porque es lo que el Señor puso en mi sentir, porque Dios es sabio, Él sabe lo que viene en el futuro. Y nosotros tenemos que estar preparados para poner defensa contra lo que venga a dañar la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos desechamos toda división dentro de la iglesia del Señor? ¿Cuántos desechamos toda división dentro de la iglesia del Señor? Y Pablo comienza a decir, ¿está dividido Cristo? Y él comienza a enseñar quiénes éramos nosotros.
Pablo comienza a decir que todos debemos hablar y predicar de Cristo. Pablo comienza a enseñar de los privilegios. Y comienza a decir que los privilegios no deben ser motivos de divisiones. Pablo comienza a decir y enseña a la iglesia de Corintios que hay que ser sabios. Pablo comienza a decir que hay que aprender a juzgar, a no dejarnos llevar por lo que vemos o por lo que oímos o por lo que pensamos, sino aprender a juzgar sabiamente. Amén. Para poder cuidar el pueblo del Señor. Pablo incluso tuvo que hablar del matrimonio, tuvo que hablar de los ídolos, tuvo que hablar de la cubierta, porque hasta la cubierta era motivo de divisiones en el pueblo del Señor. Pablo dijo, en la iglesia del Señor no hay cabida para divisiones. Y hasta cuando habla de la cubierta termina diciendo, ¿verdad?, que por causa de las divisiones tuvo que aclarar la cubierta. Pablo habló de la cena del Señor, cómo efectuar la cena del Señor, que no debe ser una cena, ¿verdad?, de festividad como la del mundo, sino una fiesta espiritual en el Señor. Amén. Pablo comienza a enseñar muchas cosas que él notó que estaban haciendo que la iglesia se estuviera dividiendo. Pablo habló de los dones del Espíritu, habló de hablar en lenguas, porque a veces el que habla en lengua se cree más que el que no ha hablado en lengua. O a veces el profeta se cree más que el que no ha profetizado. O porque a veces el que pone la mano se cree más que el que nunca pone la mano. O porque a veces el que libera se cree más que el que no libera. Y Pablo comenzó a enseñar, ¿verdad?, que lo más importante de todo no eran los privilegios, sino el amor. El amor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Y hay que sanar la iglesia del Señor antes que sea demasiado tarde. Hay que sanarla. ¿Cuántos creen que hay que sanar la iglesia? Yo me uno al Señor, hermano. Hay que sanar la iglesia. Amén. Hay que sanarla. Y para sanarla hay que hacerlo con amor. La última palabra dice que predicando la verdad se corrige al pecador. Predicando, enseñando la verdad, se corrigen los errores, pero hay que hacerlo ¿cómo? Con amor. Con amor, hermanos. Amén. Yo tengo un carácter fuerte. Y cuando he corregido a mis hijos, lo he hecho con amor. Amén. Porque a veces el amor lo lleva a uno, ¿verdad?, a usar la correa, a usar el cincho. ¿Cuántos quieren un cinchazo de parte del Señor Jesucristo? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, ¿verdad?, entre muchas cosas que escribí, el Señor Jesús habla de la ofrenda a los santos, porque muchas cosas estaban pasando en la iglesia del Señor. Ahora, para poder hacer todo esto, hermanos, la palabra no es el número 2, pero si usted lee el video, allí uno de los pasos es aprender a ser sabios. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice que el que quiera ser sabio, hágase ignorante. Para que llegue a ser sabio. Le doy de tarea a usted que usted me busque después en su casita en qué libro, qué capítulo y qué verso dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, hay que ser sabios. Pablo lo aconseja, ya lo vamos a leer, que el que quiera ser sabio, dice la palabra del Señor, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Vayamos ahora, ¿cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Santiago capítulo 1, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Si alguno de vosotros, dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios,
el cual da a todos, ¿cuánto dice? Abundantemente y sin reproche, y le será dado. Aquí abajo se lo voy a anotar. Santiago 1:5. Vayamos ahora al libro de Proverbios, capítulo 30, para la gloria del Señor Jesús. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Proverbios, capítulo 30, para la gloria del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Proverbios 30, verso 24. 4 cosas son las más pequeñas en el mundo. 4 cosas son las más pequeñas. Esta es una enseñanza, hermano. Amén. 4 cosas son de las más pequeñas en el mundo. Cuatro cosas son de las más pequeñas en el mundo. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Miren, esto está muy interesante. Dice que las mismas son más sabias que los sabios. Y comienza a decir el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Las hormigas, los conejos, las langostas y las arañas. ¿Cuántos alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos queremos darle un aplauso al Señor Jesús? Y a su nombre. Dice la palabra del Señor, Proverbios 30, verso 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas. ¿Por qué? Porque son un pueblo fuerte en el verano, porque preparan su comida para cuando venga el invierno. Los conejos, pueblo nada esforzado, pero ponen su casa sobre la piedra. Las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. ¿Cuántos estamos en el palacio del rey? 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 Aleluya. Entonces pongámonos a tejer la telaraña para atrapar todos los dardos que el enemigo nos lance. Pongámonos a tejer la tela de araña para cubrirnos de los ataques del enemigo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le damos gloria al Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor, el que quiera ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Uno aprende y sigue aprendiendo mientras uno considera que necesita aprender más. Toda persona que considere que ya no necesita aprender nada, hasta ahí llegó su conocimiento y hasta ahí llegó su sabiduría. Ahora, si usted y yo y todos los que estamos en el pueblo del Señor queremos aprender más, tenemos que hacernos como que si no sabemos nada
para que Dios nos siga llenando de sabiduría y aplicarnos Santiago 1:5, decirle al Señor, Señor, yo quiero sabiduría de lo alto. Yo quiero sabiduría de lo alto. Yo quiero sabiduría de lo alto. Sabiduría sana, Señor, no sabiduría de hombre. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Aquí está mi corazón dispuesto en esta noche. Yo quiero oír tu consejo, Señor. Usa a mi hermano. Usa a mi hermana, Señor. Úsala para tu gloria. ¿Cuánto le damos gloria al Señor Jesucristo? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo no creo, hermanos, que teniendo un Dios tan sabio como el que tenemos, nos vayamos a dejar ganar de la hormiga, del conejo, de las langostas y de las arañas. Porque si teniendo un Dios tan sabio, nosotros no actuamos con sabiduría, pues el conejo nos está ganando. Las hormigas nos están ganando, hermano. Y nos están metiendo los goles. Y nos llevan bien goleados, hermano. Amén. Las langostas dicen que salen en cuadrilla, miren. Como decimos en El Salvador, la coqueña. Usan el coco, usan el cerebro, usan el cerebelo. ¿Cuánto será mejor, uno o será mejor el grupo? ¿Cuánto será mejor, uno o será mejor dos? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿O cinco? ¿O seis? ¿O 7? ¿O 20? ¿O 50? ¿O no cree usted que en la unión está la fuerza? ¿No cree usted que en la unión está la fuerza? ¿No cree usted que en la unión está la fuerza? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto cree que en la unión está la fuerza? Yo creo que en la unión está la fuerza. Amén. Veamos lo que dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Para la gloria del Señor Jesús. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Su nombre, la gloria. Verso 21. Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lucas, capítulo 11, para la gloria del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesús? Bendito su nombre. ¿Cuántos creen que en la unión está la fuerza? ¿Cuántos creen que en la unión está la fuerza? Verso 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Cae porque va a caer. Y esto pasa con los matrimonios. ¿Vea qué pasa con los matrimonios? Cuando el esposo y la esposa se dividen, ese matrimonio va camino a la perdición. ¿Cuántos creen que en la unidad hay fuerza? ¿Cuántos creen que en la unidad hay fuerza? ¿Cuántos podemos reprender todo espíritu de división en la iglesia en el nombre de Jesús? ¿Cuántos podemos reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de división en la iglesia? Yo lo saco fuera en el nombre de Jesús. Y estoy sacando el espíritu de división, hermano. Usted siga cantando, hermano Elvin. Y que Dios lo siga usando a usted. Y a cada cantor que Dios lo siga usando. Y a cada músico que Dios lo siga usando. Y para no decir nombres, que Dios siga usando a cada predicador en el nombre de Jesús. A cada diácono que Dios lo siga usando. A cada maestro que Dios lo siga usando. Pero lo que tenemos que sacar es el espíritu de división. El espíritu de división. Que esto no va a llevar ningún progreso a ningún lugar y a ningún lado.
¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor Jesús? Pero para poder hacer eso hay que todos pensar una misma cosa. La vez pasada yo decía, ¿cuánto es 4 por 4? Es 16. Decían ustedes. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Esto no tiene nada que ver con lo espiritual. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo viene el Señor? Nadie sabe. Unos dicen que viene antes, otros dicen que viene a la mitad y otros dicen que viene después. La pregunta es, ¿cuándo viene el Señor? La final trompeta. Este tema es motivo de división en la iglesia. Así es. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo viene el Señor? Dígame, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué el día y la hora? Y entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Que venga hoy, que venga mañana, que venga pasado, que venga que cuando Él quiera, pero el pueblo del Señor, ¿qué estamos haciendo? Esperando la venida del Señor, esperando la venida del Señor. ¡Aleluya! El Señor dice, no te duermas. Y esto es motivo también de división en la iglesia del Señor. La Biblia enseña también de que hay 5 prudentes y 5 insensatas. Si se habla de las prudentes, por mí lo dijo el Señor. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, por mí lo dijo. Pero si se habla de las insensatas, y por mí lo dijo ese hermano, lo odio, brother. Lo odio porque por mí lo dijo, hermano. Pero ¿y acaso no es el Señor el que lo dice? ¿Acaso no es el consejo del Señor que no nos vayamos a dormir? Y Él dice que van a haber 5 prudentes y 5 insensatas. Allá cada quien si se duerme. El que se duerme, ¿qué dice el dicho ahí en el mundo? El que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Cuántos quieren que se lo lleve la corriente? Ahora, ¿por qué cree usted que las langostas se ponen en grupo? Para que no se lo lleve la corriente. Me imagino que con sus tenazas se agarra una con la otra, porque no tienen manos, ¿verdad? Tienen tenazas. Con sus espinas, quizás, ¿verdad? Porque están llenas de espinas por todos lados, a ver dónde se traban en alguna rama que esté allí. ¿Cree usted que no son sabias ellas? ¿No cree usted que son sabias? Pues el que está durmiendo en la iglesia, ¿usted cree que es sabio? Sabiendo los tiempos que tenemos, sabiendo las condiciones en las que está el mundo, sabiendo las condiciones en las que estamos, ¿usted cree que es cosa de sabios estar durmiendo a esta hora? ¿Usted cree que es cosa de sabios estar con divisiones a esta hora? ¿Usted cree que es cosa de sabios estar con conflictos a esta hora? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor para que saquemos todo lo que no edifica? Pues yo no tengo problemas, hermano. Yo pongo a predicar a todos los jóvenes y ahí he puesto algunos videos de los jóvenes. Para que vea usted que Dios usa a los jóvenes también. Amén, hermano, amén. Pero bien poquito los han visto. Porque como no danzan, no hablan lenguas y lo que están ahí todos nerviosos predicando, ¿verdad? Porque es su primera vez. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Usted quiere que Dios le hable de la unidad? Vaya a buscar ese predicador que Dios usó ahí. Ahí está, hermano. ¿Desde cuándo Dios nos viene hablando de la unidad? Desde junio del año pasado, hermanos. Si cada uno busca su propio placer, si cada uno busca su propio beneficio, la casa se va a dividir.
se va a dividir. Y una casa dividida, un reino dividido, no prevalece. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Bendito su nombre. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesús? Lucas capítulo 11, verso 23 o 22 y 23. Lucas 11, 22 y 23 dice: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. ¿Cuántos estamos con el Señor Jesús? ¿Qué dice Pablo? Os ruego. ¿Cuántos nos vamos a unir a ese ruego? Gloria a Dios que no fue el hermano Brito, ¿verdad?, que lo hizo. Fue Pablo. Os ruego, dice, 1 Corintios 1:10. Vamos a la palabra del Señor. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cada tema de la palabra del Señor, de los cuales nosotros no estemos seguros, si no tenemos cuidado, nos van a dividir. Aquí le va otro. Hay gente que piensa que la tierra es redonda y hay gente que piensa que la tierra es cuadrada. ¿Y qué tal si yo pienso que es un triángulo? ¿Y qué tal si yo pienso que es así? Dígame usted, ¿quiénes se van a ir para el cielo de estos? Que porque sea redonda, que porque es cuadrada, porque es un triángulo, porque es medio, a saber qué. En el cielo no necesitamos la tierra, sea cuadrada o rectangular. ¿En qué nos ayuda, hermana? O hermano, ¿en qué nos ayuda eso? Ese tema. Espiritualmente, ¿qué nos edifica? Espiritualmente, ¿qué nos ayuda a crecer? Espiritualmente, ¿qué nos ayuda a hablar todo lo mismo? ¿Quién de nosotros ya fue al espacio para saber si es redonda o es cuadrada? Pues pidámosle al Señor, ¿verdad? Que algunos de ustedes, yo voy a pedir en el nombre de Jesús, que el Señor lo monte a una nave superespacial y lo lleve al espacio, y que el próximo sábado usted regrese y nos diga cómo es la tierra. ¿Cuántos le decimos amén en el nombre de Jesús? Bendito es el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesús? Bendito su nombre. ¿Acaso Pablo no dice en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, verso 6, que dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que ustedes, dice, para que nosotros, para que todos, Pablo se incluye, para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Amén, hermano. Así es. Amén, amén. Aleluya. La profecía es importante en la iglesia del Señor. Voy a decir esto, pero antes voy a dar esa aclaración. Porque a veces, ¿verdad?, cuando uno dice habla en lengua, hermano, no cree hablar en lengua o no cree en el Espíritu. No. La profecía es importante, pero esta es más importante. Esta profecía. Sí, hermano, amén, la palabra. ¿Cuántos creen que esta es más importante que cualquier otra profecía? Poquitos. Si usted cree que esto es más importante, denle el aplauso al Señor Jesucristo. Denle la gloria al Señor Jesucristo. Miren,
Pablo dice, para la gloria del Señor, aleluya, para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Gloria. ¿Qué importa que por ahí hayan profetas en YouTube hablando que si la tierra es cuadrada, si es redonda, si es un triángulo, si es un disco, si es así, si es un disco así? ¿Y qué importa? ¿Y a mí qué me ayuda a ser salvo esto? Pues lo voy a decir así como hablaba allá en el barrio Calvario. ¿Y a mí qué me ayuda a ser salvo? Pues ¿verdad que no nos ayuda en nada? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, denle el aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Primera de Corintios 3:11 para la gloria del Señor. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vea que la Biblia dice que donde hay conflictos y divisiones, ahí no está la presencia del Señor. Así es. Yo sé que estamos pasando un momento crucial en la iglesia. Y les voy a contar ese sueño. Hace como 6, 7 años, en el tiempo que nuestro hermano pastor iba a escoger el hermano copastor, yo tuve un sueño. Porque usted sabe que uno como ministro tiene que hacerlo, porque después del ministerio no hay otro paso más alto que el pastorado. Sea quien sea ministro. Por eso yo digo que aquí en la iglesia vemos 8 ministros y 8 pueden llegar a ser pastores. Así es. Bajo ciertos requisitos. No es que porque soy ministro me voy a ser pastor. Ya, punto. No. Es que hay requisitos. ¿Verdad que hay requisitos? Y la Biblia habla de los requisitos. No me voy a extender en eso. Pero lo que quiero decirle es que en aquel entonces, como el hermano pastor lo anunció a nosotros los ministros, yo le dije, Señor, ¿estaré yo preparado para ser pastor? Y yo me quedé así nada más con esa oración. Y en la noche yo tuve un sueño. Y en el sueño yo pude ver que el Señor me hizo a un lado. Entonces yo entendí que no era todavía mi tiempo. Y hasta el día de hoy yo lo sigo sosteniendo. Hasta que sea el tiempo del Señor. Hasta que sea el tiempo del Señor. Así es. Porque llegar a ser pastor, hermano, no vamos a trabajar ni con limones ni con aguacates. Aleluya, bendito. Ni con conejos, ni con hormigas, ni con langostas, ni con arañas. Tenemos que todos aprender a hablar una misma cosa, porque vamos a tratar con seres humanos. Personas que tienen sentimientos. Personas que vienen heridas a la casa del Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Vamos a tratar con mujeres que han sido violadas, mujeres que han sido abusadas, muchachos que están en la droga, muchachos que están en peligro de caer en lesbianismo, en homosexualismo. No vamos a tratar ni con hormigas, ni con conejos, ni con langostas, ni con arañas. Vamos a tratar con seres humanos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesucristo y a su nombre? Es que así tiene que ser, hermanos. La Biblia dice, 1
Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Entonces, si nosotros conocemos el fundamento, la misma Biblia dice que ninguno de nosotros va a hablar más allá de lo que está escrito. En nombre de Jesús, la gloria. Deuteronomio, por ahí en Deuteronomio dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Por ahí le dejo de tarea también que usted busque ese versículo. Ahí busque. Las cosas secretas, dice, pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros. Amén. Efesios 2, verso 20 dice la palabra del Señor: edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿cuál? Jesucristo mismo. ¿Quién de estos cuatro es el que hace su madriguera sobre la piedra? Si nosotros no edificamos sobre la roca, el conejo está siendo más sabio que nosotros. Porque ese conejo, yo creo que de la piedra no se va a mover. ¿Y cuántos nos queremos mover de la roca aquí en la iglesia del Señor? La roca inconmovible de los siglos. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor Jesucristo y a su nombre? Eso es enseñanza. Usted sabe que la Biblia dice que a veces el Señor predicaba, pero a veces enseñaba. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Para la gloria del Señor. Capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermana, que Dios la ha traído a usted a la iglesia, ¿de quién está hablando el Señor ahí? ¿Qué necesita nuestra hermanita? Enseñanza, hermano. ¿Enseñanza? Sí, amén. Porque Dios la trajo ¿para qué? Para que le enseñemos. Para ella podrá ser difícil para ahorita, pero será difícil responder para nosotros eso. Pero ¿verdad que venimos igual que ella? ¿Cuánto le damos un aplauso si venimos igual que ella? ¿Cuánto venimos igual que ella? Hace 23 años yo no sabía nada de la palabra del Señor. Hace 23 años Dios me trajo ignorante a la iglesia. Y me sigo considerando ignorante para seguir aprendiendo del Señor. Pero hermana, en la palabra del Señor, el profeta está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesús, que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, lo clavaron, le pusieron los clavos en sus manos y en sus pies para derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y ahora por su sangre nosotros somos sanos, ahora por su sangre somos salvos. El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto le damos gloria al Señor Jesucristo? ¿Cuánto le damos gloria al Señor Jesucristo y a su nombre? Para eso es la enseñanza. Amén, hermano. ¿Cuántos queremos seguir aprendiendo de la palabra del Señor? Amén, amén. Mire, yo le aseguro que pasamos todo el año hablando de la unidad y no nos va a alcanzar el año para seguir para el otro año. Sí, hermano. Amén. ¿Verdad, hermano Julio? ¿Cuántos quieren que Dios siga usando al hermano Julio? Denle un aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántos quieren que Dios siga usando al hermano Jesús? Denle un aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántos quieren que Dios siga usando al hermano Edwin? Pues denle un aplauso al Señor
Jesús. Que sigo usando al hermano Gonzalo, ¿verdad? Que lo estamos conociendo. Yo creo que él es igual a mí, enojado, hermano. Yo lo veo en su rostro. Prepárese, hermano. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesús? Que Dios siga usando al hermano Rubén, aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesús? A mi hermano René, amén, al hermano René, al hermano Fidel. Que no se me quede ni uno. ¿Quién más me falta? Hermano Fidel Benavides. ¿Quién más me dijo usted? Hermano Soriano. ¿Qué más me falta? O yo. ¿Cuánto quieren que Dios me use a mí? Hermano, den un aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! No vaya a haber divisiones entre ustedes y yo también, hermanos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesús? Póngase de pie y glorifique, glorifique, glorifique al que vive, al que reina por los siglos de los siglos y a su nombre. Hay que seguir estudiando, hermanos. Hay que seguir estudiando para la gloria del Señor. Hermanos, yo lo único que sé es que lo que necesitamos pedir al Señor, hermanos, es que le pidamos a Él que nos guíe. Tanto los de arriba como los de abajo. Que le pidamos al Señor que nos ilumine el camino que debemos de seguir. Que no sea el camino suyo, ni sea mi camino. Como Dios le dijo a Moisés, llévatelos por el desierto. El pueblo no quería caminar por el desierto, ¿verdad que no quería? Pero ahí Dios, que es sabio en su infinita sabiduría, Él sabía por qué se los iba a llevar por el desierto. Amén. Todo eso, hermano, necesitamos nosotros aprender en la iglesia del Señor. Denle un aplauso al Señor Jesucristo y que esta humilde enseñanza sea de bendición para su vida. Y en el nombre de Jesús lo bendigo y le doy gracias al Señor y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a despedirnos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Le voy a pedir al hermano Ángel. Hermano Ángel, venga usted, despídanos en el nombre de Jesús. Le vamos a conceder este privilegio. En el nombre de Jesús, despídanos usted, hermano, a todos, en el nombre poderoso de Jesús. Para el Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Pónganos a todos en las manos del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, gracias. Amado Padre, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido una vez más, Señor, estar en tu casa de oración, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de esta noche, Señor. Padre, que esa palabra que hemos oído, Señor, la pusiéramos en nuestro corazón, Señor, y podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos mandas, Señor. Gracias, Padre. Ha llegado el momento, Señor, de despedirnos, Padre, de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Guárdanos y guíanos, Señor, por donde vayamos, Señor. Sé tú el conductor de ese carro en que vamos, Señor. Padre, llévanos bien con nuestra familia, Señor. Padre, bendice a los hermanos que no vinieron, Señor. Bendícelos allá donde están también, Señor. Gracias, Padre. Guíanos, Señor. Llévanos bien, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.